parece que retomemos la conversación. Sí, en primer lugar quería comentar una pregunta muy buena que me hicieron durante la pausa los compañeros de curso, y es cuando se habla de las obras importantes o de las obras estéticamente grandes, señalaban que es algo un poco problemático, ¿sí? Algo de lo que hablamos, lo que estudiamos literatura, y que a veces puede parecer místico o irracional para otros campos de conocimiento. Yo creo que tienen razón, que yo siento un disgusto personal, pero es un problema personal, a todo ese discurso de los grandes autores, las grandes obras, ¿sí? con esa música solemne, la música de fondo con las 4 estaciones de Vivaldi, son esas colecciones que venden con los periódicos. Vieron que uno compra la Folia de Sao Paulo, y entonces compra también Papá Goriot de Balzac, o el Werther de Goethe, las grandes obras eternas. Es un concepto muy pequeño burgués que tiene explicaciones y análisis históricos. Cómo se generó en las clases medias la necesidad de consumir grandes autores con letras mayúsculas y con ornamentación dorada. Es algo que surge sobre todo en la década de 1840 en principio, ¿sí? Con la expansión de los sectores medios de la sociedad, que no tienen fortuna económica, no tienen tradición cultural, porque son clases nuevas, emergentes, y que compran una cultura aristocrática, mercantilizada, colocada al nivel del mercado. Ese estilo, la primera aparición de ese estilo fue el Biedermeier. El Biedermeier es una época de la literatura alemana, pero más importante aún es un estilo de decoración de los hogares de las clases medias en Alemania. Una época en la que se fabricaban muebles y decoraciones, espejos, con un estilo aristocrático. Entonces el pequeño burgués sentía que dentro de su hogar estaba en un palacio. My home is my castle. Entonces es esta imagen de la intimidad del hogar, de la pequeña familia. Y una forma de decorar el hogar es comprar esas ediciones que parecen las obras de Goethe, las obras de Balzac, de Cervantes, de Shakespeare. ¿Sí? Hay toda una historia de ediciones en español, ¿sí? Una editorial española llamada Aguilar. Fue un mito en la historia de las ediciones en español, porque hacían el llamado papel biblia, y las tapas que imitaban el cuero y las letras eran doradas. Entonces el pequeño burgués que no leía esos libros, y si los leía no los entendía porque requería un esfuerzo, podía mostrar una biblioteca con hermosos volúmenes y vivía rodeado de cosas hermosas. Eso se llama mala conciencia. Y hay una parodia de esto maravillosa de Chaplin, ¿sí? Donde aparece el vagabundo sentado, ¿sí? Leyendo confortablemente. Él quiere comer una fruta y aparece por la ventana un árbol de manzana, y él saca una manzana y la come, ¿sí? Y él quiere consumir leche y aparece una vaca. Esa idea, todo viene en mi hogar, y yo en mi hogar estoy
como en un parásito. ¿Sí? Es ese concepto. Es llamativo que en los análisis del neoliberalismo se reforzó este aspecto. Decir que el neoliberalismo, curiosamente, multiplicó estas situaciones. La brecha entre las grandes fortunas y el resto de la humanidad se intensificó tanto que las clases medias sienten ese deseo enorme de que, ya que no pueden resolver las cuestiones fundamentales de sus vidas, posiblemente no pueden comprarse una casa, ¿sí? O no pueden tener un salario razonable, entonces compran pequeñas cosas que les conceden reconocimiento. Entonces, en la Argentina, un pequeño burgués compra un vino y dice que sabe distinguir maravillosamente un Malbec de un Cabernet Sauvignon. Y si le invierte en la botella, es lo mismo. Y así con la compra de celulares, las pantallas planas, el televisor tridimensional, el home theater, en que escucha los más pequeños matices de sertanillos. Y en relación con la pregunta, yo creo que el análisis de un autor importante es extraordinariamente complejo. Si tomamos un autor, Flaubert, por ejemplo, ¿sí? Habría que analizar primero cómo Flaubert revolucionó históricamente el género romance. Es decir, ¿por qué a partir de Flaubert el romance es un género diferente? ¿Cómo lo modificó históricamente? Es un problema histórico fundamental. En cuanto a la construcción del romance, el estilo, ¿sí? En cuanto al tiempo, en cuanto a la construcción en Flaubert es fundamental, ¿sí? Un segundo análisis sería explicar los ascensos y las caídas en la influencia de Flaubert. Hay momentos en que Flaubert es especialmente importante y momentos en que pasa a un segundo plano, como ocurre con Proust, o con Balzac, o con Joyce, ¿sí? Habría que explicar en tercer lugar cuáles son los elementos permanentes, es decir, si no hay ninguna seguridad. Si hay ciertos elementos en la obra de un escritor que sigan teniendo influencia de forma más o menos permanente. ¿Sí? Y en cuarto lugar, ¿cuáles son las diferencias en la recepción de Flaubert en circunstancias distintas? Sin duda, el Flaubert que leemos hoy está mediado por muchas lecturas. Es decir, entre tanto fue leído por Roland Barthes, fue leído por Sartre, ¿sí? Antes había sido leído por Thibaudet, antes había sido criticado por Proust, ¿sí? Y fue leído por Lukács también, ¿sí? Entonces, esa lectura de Flaubert es el resultado de cambios históricos muy diferentes y diferentes Flaubert. No hay un gran Flaubert que es el único, los grandes, sino está esa frase de la que se burla Roland Barthes: Racine es Racine, ¿sí? Es A igual a A, que es la forma más primitiva de pensamiento de acuerdo con Hegel, una tautología. Eso digo en relación con esta pregunta tan inteligente que hicieron los compañeros. Vamos a pasar a la obra tardía. Ya ingresamos, pero vamos a avanzar todavía más al Marx de la época del Capital, ¿sí? Señalando este aspecto que dijimos a propósito del 18 Brumario, Marx es un escritor obsesivo, está obsesionado con el estilo en tres aspectos muy importantes. Primero, la exposición, y lo vamos a comentar ahora. La exposición para Marx no es una decoración, es un componente de la dialéctica. Él subraya que el elemento dialéctico en su obra es la exposición. Él expone dialécticamente el desarrollo de las categorías y, por lo tanto, dedica muchísimo tiempo a pensar y corregir la exposición en sus obras.
En segundo lugar, la dimensión didáctica. Lo habíamos comentado en relación con el primer volumen del Capital y con la corrección. Marx tenía la obsesión de que su obra fuera lo más clara y comprensible posible. Y trabaja inmensamente para corregir, revisando toda la primera edición del volumen primero del Capital, para conseguir esa claridad. Y en tercer lugar, una preocupación estética, es decir, a Marx le preocupa escribir estéticamente, de acuerdo con criterios que para él son válidos. Y ese efecto estético es importante, no es un agregado que viene después. ¿Sí? Digo esto porque es frecuente entre los marxistas suponer que existen grados de marxistas. El nivel 1, que es el nivel de los príncipes del marxismo, es el de los economistas. En segundo lugar pueden estar los historiadores o los marxólogos. ¿Sí? En un tercer lugar posiblemente los sociólogos, los antropólogos. En el infierno del marxismo aparece la crítica literaria. Es un crítico literario. ¿Sí? Caramba, una cuestión menor. Uno de los mejores libros sobre las ideas estéticas de Marx sigue siendo el libro de Lifshitz. Existe en portugués. No recuerdo la editorial, ¿es Expresa Popular? Pero hay edición. Expresa Popular. Sí, sí. Hay una frase de Lifshitz que habría que subrayar en el libro. Dice que las ideas de Marx y Engels sobre el arte y la literatura son un componente esencial de su pensamiento revolucionario. No es un agregado ni una decoración. Lo vimos en los manuscritos. Cuando habla del trabajo alienado, lo que le contrapone es el trabajo del artista o del poeta. Es decir, es una pieza para comprender el trabajo. Hay en relación con esto varias cuestiones que me interesaba comentar. Una es esa preferencia que tiene Marx por un cierto tipo de escritor. Ese escritor que tiene la capacidad de abstraer las características de toda una época. Es decir, esos escritores que tienen una amplitud épica, como podría ser la obra de Dante, Homero. Y en ese sentido considero bastante verosímil que a Marx le habrían gustado escritores como Tolstoy o como Thomas Mann, es decir, esos escritores que tienen una capacidad de generalización tan grande a partir de la percepción de la vida cotidiana de una época. ¿Sí? Lo que trato de subrayar con esto es la importancia que tiene una categoría para Marx, que Marx tomó de Hegel, y es la categoría de totalidad. Y espero que al haber dicho una mala palabra, nadie se desmaye. ¿Sí? Hay en esto una discusión infinita y una ignorancia infinita. ¿Sí? Una ignorancia infinita. Cuando se discute la palabra totalidad, la categoría de totalidad, dentro o fuera del marxismo, el desconocimiento es pavoroso. ¿Sí? Y lleva a que se digan grandes frases. ¿Cuál es la forma más pobre del conocimiento? Bueno, la tautología. También, y sobre esto, Hegel y Marx tienen comentarios muy agudos. Una de las formas más primitivas del pensamiento es la frase aforística. Yo tengo mucho respeto por la obra de Walter Benjamin y me parece que necesita ser estudiado con mucho cuidado. Es un pensador difícil, Walter Benjamin. Para ciertos sectores de la izquierda contemporánea, Walter Benjamin es un autor de aforismos. Hay que pasarle a la historia
la escoba a contrapelo, no sé si se dice así, Sí. escobar a contrapelo, Sí. ¿se dice así? Bueno, dicen eso. 9,5 de cada 10 personas, es una ironía, que dicen eso no entendieron la imagen, no entendieron la iglesia. Y permanentemente ocurre cuando doy cursos sobre Benjamin. Lo que entendieron es algo distinto de lo que Benjamin está diciendo. Pero el aforismo de Benjamin es tan hermoso, ¿sí?, que recuerda esas frases de los calendarios, que también es una forma muy pequeña burguesa de pensar. Un amigo es un hermano que se elige, ese tipo de Gotas de sabedoria. ¿Cómo? Gotas de sabedoria. Eso tal cual, sí. Esas cosas que es, recuerda esas colecciones, ¿cómo aprender Hegel en una hora? Me acuerdo de un alumno particular que tenía en mi juventud, y dice, yo no entendía nada de Hegel hasta que leí este libro, tenía 80 páginas. Hay un palabrerío, no sé cómo, decimos en español cháchara, no sé si da para entender eso. Es cuando se habla de manera superficial, no sé si Juan me puede ayudar con eso. Palabrerío o cháchara, ¿qué significa? ¿será que Sim, agora não tem uma expressão em português. Sí, Abobrinhas. son palabras sin contenido, una abundancia de palabras sin contenido. En relación con totalidad ocurre eso. Y por eso lo que quería es una pequeña consideración en relación con ese punto. Marx en el Capital habla muy frecuentemente sobre algo que dijimos en la primera clase, y es esta distinción entre la superficie de la vida cotidiana en el capitalismo y la esencia del capitalismo. Y Marx insiste en que las mistificaciones, los fetichismos, tienen que ver con mirar solamente la superficie, el plano de la apariencia, el plano fenoménico. Esto lo señala Marx cuando habla de que hay una distinción entre la apariencia y la fisiología del capitalismo. Dice, el capitalismo tiene piel, pero también tiene un sistema circulatorio, un aparato óseo, un esqueleto, tiene vísceras el capitalismo. Y eso no se ve, eso es descubierto por la ciencia. Esto lo plantea Marx en relación con la totalidad. Dice lo siguiente: nunca un modo de producción fue tan total como el capitalismo. El capitalismo es una totalidad mucho más consistente que cualquier sistema de producción anterior. Es una totalidad que permanentemente tiene que estar en movimiento, como un aparato circulatorio. Y Marx subraya, en contra de la lectura errónea que harán en la Segunda Internacional, que es un sistema que está permanentemente amenazado por crisis, ¿sí?, de diferente orden. Por ejemplo, cuando se produce un detenimiento en esa circulación del capital, cualquier momento en el que se detiene la circulación del capital es la potencialidad de una crisis. ¿Qué ocurre en la vida cotidiana? El capitalismo produce una mistificación. Es tan compleja su estructura que pareciera como si todas las partes fueran independientes. El sistema más total en la historia de la humanidad parece el más laxo y el más autónomo. ¿Cuándo se muestra que el capitalismo es una totalidad? Cuando se produce una crisis. Porque entonces todo el sistema se atrapalia y se producen problemas en todos los puntos, ¿sí? Y un ejemplo característico es la huelga general. La huelga general viene a mostrar que la vida capitalista es una totalidad, porque toda la circulación se detiene, ¿sí? Esto es central para la lectura que hace Marx en su libro del capitalismo.
lectura como totalidad. Sabemos que un autor marxista en su juventud había insistido, en su no tan joven obra, había insistido, y es el Lucas Historia y Justicia de Clase, posiblemente el autor de la defensa más entusiasta y más radical de la categoría de totalidad. ¿Sí? Sobre todo en el comienzo de un ensayo muy conocido y muy citado, que es Rosa Luxemburg como marxista, ¿sí? Donde dice que aquello que caracteriza al materialismo histórico y que lo diferencia de la ciencia burguesa no es la tesis del predominio de los motivos económicos para explicar los fenómenos sociales, sino el punto de vista de la totalidad. ¿Sí? Y dice que este procedimiento que Marx tomó de Hegel es el principio revolucionario en la ciencia marxista. Sabemos que la así llamada posmodernidad, la totalidad, fue atacada duramente. Y normalmente la crítica hacía jugos de palabras más que reflexiones intelectuales. Recuerdo las críticas de Lyotard, la condición posmoderna. Conclusión de Lyotard: totalidad es igual a totalitarismo. Entonces, de Hegel a Auschwitz hay una línea directa. Hay críticas. Perry Anderson, que es una persona muy generosa, se encargó de desmantelar el libro de Lyotard diciendo que hay burradas, creo que esto se entiende, ¿no? De todo orden. Y Lyotard escribió diciendo que su libro era muy malo y que ya no pensaba eso. Ahora, lo interesante es que desde el marxismo fue atacada la categoría de totalidad con bastante énfasis. Y hablábamos, ¿se acuerdan al comienzo del curso, de las leyendas, las lendas del marxismo? Hay una que en la Argentina hizo estragos. ¿Quién es el filósofo marxista que demostró que la totalidad es un horror? ¿Cuál es el enemigo de la totalidad? Dentro de la tradición de la teoría crítica, en Argentina hay un flu. De un lado está Lukács, que habría defendido la totalidad, y estaría su enemigo, que criticó la totalidad. ¿Quién será ese pensador alemán del siglo XX? ¿Cómo? No, Habermas no era un gran pensador del siglo XX. Ni él lo piensa, pero además Habermas no cuestionaba la categoría de totalidad totalmente, sino que parcialmente la rescataba. Alguien escribió un aforismo: la totalidad es lo no verdadero. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo? Adorno. Es un aforismo de mínima moral. ¿Sí? Adorno es un pensador muy complejo, ¿sí? Que no se estudia con un libro de 80 páginas. Ni siquiera el libro de Martin Jay de 80 páginas alcanza para entender a Adorno. ¿Sí? ¿Qué ocurre en los ámbitos académicos posmodernos? Si uno tiene que leer dialéctica negativa, tiene que estar al menos un año trabajando seriamente. ¿Sí? Es mucho más lindo leer aforismos. Los aforismos de Adorno son más bellos. ¿Sí? La totalidad es la no verdadera. Es como Roland Barthes hablaba de la pasión de los pequeños burgueses. Dice: un pequeño burgués está apasionado por Einstein. ¿Qué sabe de física? Entonces ve que dice: es así la fórmula. ¿Sí? Entonces dice: caramba, el mundo metido en una nuez. Un detalle que a mí me produce risa es que Adorno es extremadamente radical en decir que el método dialéctico es un método cuyo punto de partida es la categoría de totalidad. ¿Ancora? ¿Qué hacemos? Ese lo dice Adorno.
Adorno dice que un principio dialéctico, enunciado por Hegel, es fundamental para la dialéctica, y esto lo dice en otras palabras Lukács. No existe una sola afirmación que sea verdadera o falsa por sí misma. Depende de la estructura dialéctica en la que se inserta y solo allí obtiene un significado. Resulta una visión historicista y dialéctica de los principios del estructuralismo. Un signo solo no tiene significado, solo dentro de un sistema de signos. Bien, es un punto en el que Saussure y Marx se podrían poner de acuerdo. Ninguna mercancía tiene sentido por sí sola. Una mercancía sola no tiene valor, solo mediada por la totalidad de las mercancías del mercado. El trabajo de un obrero no tiene valor, no produce valor, solo mediado socialmente. Y por eso el valor trabajo es la media de la producción social. ¿Sí? Son las horas del trabajo socialmente necesario para la producción de una mercancía. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Vamos a Adorno durante algunos minutos, si ustedes me permiten. Dice Adorno que en contra del palabrerío de moda sobre la totalidad, eso lo dice Adorno, yo lo dije hace un rato y los engañé. Es Adorno el que se queja del palabrerío. Yo ya no sé cómo se dice nuevamente en portugués. Eso. Dice Adorno lo siguiente: el todo, la totalidad, significa que la verdad no consiste en definir un concepto aislado y en su aislamiento tratarlo como si fuera un sector, sino que hay que verlo en relación con la totalidad en la que está. Esto lo dice Adorno. Solo si ustedes, le dice a sus alumnos Adorno, llevan a cabo esta reflexión sobre la totalidad, pueden entender correctamente lo individual. Entonces, esta necesidad de ver cada fenómeno en su separación sin quedarse en esa separación, sino al mismo tiempo extrapolándolo, extendiéndolo dentro de la totalidad de la que reside su determinación. Esta es la directiva más importante contenida en el postulado de Hegel, de que el todo es lo verdadero. Yo creo que entre los puntos mejor fundamentados que hacen posible que alguien, frente a las ciencias meramente positivas, elabore un concepto dialéctico del conocimiento, este punto es el primero que hay que destacar. ¿Fue claro Adorno o dejó algún margen de duda? Está esta cita entre los materiales del seminario que yo les mandé. Cuando alguien pronuncia aforismos, explíquenlo, por favor. Así se entera. Lo que acabo de citar está en la introducción a la dialéctica de Adorno. Un curso realmente muy claro y muy original sobre el tema. Les pregunto a ustedes, Adorno dice el método de Hegel, el método dialéctico y el método que ustedes, alumnos de Adorno, deberían aplicar es analizar cada fenómeno no solo en su aislamiento, sino sobre todo en relación con la totalidad de la que forma parte y que le da un sentido. Entonces ustedes van a leer Historia y Conciencia de Clase de Lukács y encuentran que, a diferencia de la ciencia burguesa, el marxismo analiza cada elemento en función de la totalidad de la que forma parte. Y ahí me empiezo a preguntar, ¿a dónde está la oposición en este punto entre Lukács y Adorno? Y me respondo a sí mismo, no la veo. Es decir, pasa lo mismo con Lukács, la misma cosa. Y es un modo de trabajo de los ámbitos académicos en la época postmoderna. Nadie se pone a leer la estética de Lukács porque tiene 1400 páginas. Es más sencillo leer un artículo agitatorio escrito por Lukács en condiciones de vida extremadamente peligrosas, ¿sí?
en el combate con el fascismo y decir, ah, es un artículo muy superficial, dice el profesor escribiendo papers, ¿sí? Y sin tener una pena de muerte en las espaldas y sin haber pasado por un campo de concentración del estalinismo, dice, ah, es un estalinista. Por eso hay que estudiar un poco, ¿sí? Pensadores complicados. Marx estuvo algunos años estudiando Hegel y estuvo unos 30 años estudiando economía política. Y entonces la Academia Norteamericana dice, Lukács es estalinista porque defiende la totalidad. Eso es lo mismo que el totalitarismo, y totalidad es igual a Auschwitz. Es el modo de pensamiento de un macaco bébalo. Sigo importunándolos con el Adorno bien entendido. Dice Adorno, no hay ningún pensamiento que al encontrarse aislado y ser abstracto en Hegel equivale siempre a quitar del contexto de la totalidad un pensamiento que extrae algo de la totalidad es para Hegel abstracto. No hay ningún pensamiento que al ser aislado no pueda volverse al mismo tiempo falso por su aislamiento. No hay verdad en absoluto, ni siquiera la teoría más verdadera, ni siquiera la propia teoría dialéctica, si es arrancada de su contexto, es decir, de la totalidad. Podría haber sido más entusiasta, quizás haciendo un banner que dijera totalidad. No podría ser más claro. No hay método dialéctico sin mediación de los elementos particulares por la totalidad de la que forman parte. ¿Resultó más o menos claro? ¿Por qué esto es importante para hablar del capital? Porque es el método del capital. Marx concebía el capital como una obra de arte. Lo dice él, lo dice Marx. Su modelo para la estructura del capital está inspirado en el de la obra de arte, en el de la obra literaria. ¿Por qué? Porque como el método de exposición es dialéctico, cada perspectiva es parcial y por lo tanto es verdadera, pero también es falsa. ¿Sí? Por ejemplo, él comienza con ese método que definimos clases atrás, en contra de la ciencia tradicional. Él parte de lo más abstracto y va avanzando hacia lo más concreto hasta que en el libro tercero describe la empiria del mundo capitalista, el día a día, cómo se ve empíricamente el capitalismo. Empieza hablando de una categoría que para él es el núcleo, la categoría elemental del capitalismo. Esa categoría es el capital, no, la mercadería. La mercancía es la categoría primera que analiza Marx en el capitalismo. Algo que muestra Marx es lo siguiente: el libro primero tiene un grado de abstracción muy alto y describe una realidad que no existe y que no existió, con fines de exposición y para comprender la esencia del capitalismo. Describe la mercancía. Más adelante describe que esa mercancía que él dijo en realidad estaba falsificada por la simplificación y que en realidad deberíamos verla de esta otra manera. Y así, diferentes veces a lo largo del avance del capital, encontramos a Marx diciendo varias veces, más o menos lo siguiente: por eso ahora tenemos que corregir desde esta perspectiva a la que hemos llegado lo que dijimos anteriormente, porque a medida que se va construyendo la totalidad, se va viendo más claramente la función que cada parte tiene dentro del todo. ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Carta de Marx a Engels, 31 de julio de 1865. Marx dice que su método es incompatible con el de autores como Jacob Grimm, uno de los dos hermanos Grimm, que estaban haciendo el diccionario de alemán. Grimm enviaba partes de su diccionario al editor a medida que las iba escribiendo
escribí un artículo y lo mandaba al editor. Y les pido que presten atención a lo que dice Marx. Cualquiera sea el defecto, el método de mis escritos es que son una totalidad artística. Solo puede ser obtenida a través de mi método de nunca imprimirlos antes de tenerlos delante de mí como una totalidad. Esto es imposible con el método de Jacob Grimm, que es más adecuado a obras que no están construidas dialécticamente. Es una frase importantísima la de esta carta, ¿sí? Dice Marx muchas cosas. Uno, mi concepto de obra en el Capital es una totalidad artística. ¿Sí? Dos, necesito tener la obra terminada ante mis ojos como una totalidad antes de enviarla a imprimir, para ver cómo funcionan todos los elementos dentro del todo. 3. Este método es el único adecuado a obras que están construidas dialécticamente, o sea, totalidad y dialéctica. Están interiormente conectadas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Están muy callados y no mueven las cabezas. Esto también viene a traer otro nivel de análisis, y es la palabra artístico. Artístico porque en una obra de arte la relación entre las partes y el todo es un problema fundamental para cualquier escritor o cualquier artista, ¿verdad? Más allá de que la obra sea una totalidad armónica, quebrada, una obra cerrada, una obra abierta, siempre hay una problematización de la relación entre partes y todo, ¿sí? Más allá de cómo se resuelve esa relación. El otro problema que esto viene a traer es ese problema de estilo que ya mencionábamos en clases anteriores, esta preocupación que tiene por la cuestión estilística, que no es externa sino inmanente al proceso de pensamiento. Es algo que forma parte del proceso de pensamiento y que no debería ser descuidado por el pensador. Vuelvo aquí sobre el mismo curso de Adorno para que vean la trampa que les quiero hacer a ustedes. Dice, la exposición no es un ingrediente que algunos escritores filosóficos, más o menos cultivados en estética, agregan para distinguirse del filisteísmo reinante, sino que un pensar que toma en serio la dialéctica tiene necesidad de la exposición en un sentido enfático. Precisamente, el hecho de que el contenido en la dialéctica no sea algo fijo, que solo encuentre su determinación a través de la correlación entre los elementos particulares, o sea, la totalidad. Es decir, a partir de esa totalidad de la que traté de darles una idea. Por eso tiene necesidad de la exposición en un sentido enfático. Esta circunstancia lleva a que la totalidad se convierta necesariamente en un medio de la cosa, en una categoría del conocimiento. ¿Se entendió medianamente la idea? ¿Sí? Una obra dialéctica es una obra en la que la exposición no es una decoración, sino un instrumento del pensamiento, precisamente porque es un pensamiento en movimiento y porque se mueve en la totalidad, que es necesariamente un medio de la cosa, una categoría del conocimiento. Exposición, dialéctica, totalidad, categorías que Adorno propone. Lo primero que pensé yo cuando leí por primera vez este pasaje de Adorno es, parece como si estuviera hablando del Capital de Marx. ¿Sí? ¿Recuerdan la carta de Marx que leímos recién? ¿Sí? Marx y la literatura, ¿sí? Hay un diálogo con la forma literaria en el pensamiento dialéctico. Hay una relación entre dialéctica y literatura, y es esto lo que el Marx del Capital está mostrando.
y viene a explicar algo que ya vimos en los manuscritos. ¿Por qué tan frecuentemente Marx usa no solo metáforas, personificaciones, sino también citas y alusiones literarias en sus textos? Si uno se preguntara, viendo los 3 libros del Capital, ¿dónde aparecen más citas literarias? ¿Cuál será? El primero, porque es el que Marx concluyó y envió a la imprenta. Es decir, concluir artísticamente una obra implica esa elaboración literaria que para Marx es fundamental para su propia forma de la dialéctica. ¿Sí? ¿Resultó más o menos comprensible? ¿Sí? ¿Preguntas sobre lo que dijimos? ¿Sí? Eu tenho 2 questões. A primeira é voltando um pouco, assim, quando a gente estava falando sobre a construção de La Salle, etc., e o debate de Marx e La Salle em relação à revolução, etc. Então, me ocorreu que a linguagem ela é extremamente falha, porque eu acredito que existem 2 pontos principais para isso. Primeiro, que ela é muito além da gente, ela veio muito antes, então há muitas significações que vão muito antes da gente. Enquanto nós estamos presencialmente, ela já está indo além e ela ainda vai ir muito depois da gente. Dessa forma, e a outra é que o ser humano ele é um ser histórico, existencial, etc. Então todos os desenvolvimentos dele vão ser completamente diferentes, por mais semelhante que você seja, porque cada história é uma história. Então, isso tornaria a linguagem e a comunicação extremamente falha. Enxergando a linguagem dessa forma, como seria possível aplicar a metodologia revolucionária de Marx numa construção revolucionária sem que ocorra uma projeção de ideias? Porque, de certa forma, por a linguagem ser falha, o ser humano ter todo um processo histórico diferente do outro, não tem como você saber exatamente o que você está querendo dizer, somente supor. E isso cairia no idealismo, o que provocaria o dogmatismo e as questões do marxismo que você falou, do moralismo, etc. Depois tem uma pergunta aqui de quem vai Sí, es una pregunta muy complicada, ¿sí? Muy compleja. Y creo que ocurren varias cosas. La primera es que podemos aprender varias cosas de la dialéctica como método y de Marx en particular. Varios que son algunas cuestiones que mencionamos adelante a lo largo del curso. Primero, adoptar ese gesto de duda. El punto de partida del método dialéctico es la realidad dada, la realidad como la encontramos. El punto de partida, y sobre esto insistió el propio Hegel, es poner en duda la realidad. El mundo conocido, esto lo dice Brecht, el mundo conocido, como es demasiado conocido, es muy poco conocido. Someter a duda cada una de las características de nuestros objetos de estudio. Supongamos, hay frases hechas dentro de la historia de la crítica literaria. Supongamos que alguien dijese, Borges solamente escribió literatura fantástica. Y un pensamiento dialéctico dijera, ¿y si Borges no solamente escribió literatura fantástica? Si alguien se propusiera indagar los elementos realistas en la obra de Borges, es un trabajo que no está hecho, ¿sí? Es decir, el punto de partida es poner en duda lo que aparece consolidado como una verdad hegemónica, ¿sí? En relación con eso, en la época en que Marx y Engels estaban discutiendo, en un sector amplio de la izquierda alemana, Hegel era Dios. Y lo que está diciendo Marx cuando lee el drama de La Salle es, Hegel no es Dios. No es el demonio tampoco, pero no es Dios. Y si realmente no estaba equivocado Hegel con su teoría de la tragedia, esa es una primera cuestión. La segunda, yo creo que la crítica que le hace Marx a
que le hacen Marx y Engels a Lassalle es muy actual. Porque Lassalle leyó la estética de Hegel, aprendió, una tragedia es, y escribió un drama que es la aplicación de la teoría de Hegel. Cree que es la aplicación de la teoría de Hegel. Y en los ámbitos académicos contemporáneos yo creo que eso es mucho peor. Porque la fragilidad de la academia posmoderna tuvo una víctima. La víctima es el análisis inmanente. ¿Cuál es la tentación? Un profesor de literatura lee un libro teórico. Por ejemplo, la teoría de Bakhtin. Conocen, por ejemplo, la teoría de Bakhtin sobre la carnavalización. El análisis de Rabelais que hace Bakhtin. Bakhtin está hablando de los comienzos del Renacimiento, de la cultura francesa, de un escritor llamado Rabelais. ¿Qué hacen los ámbitos académicos contemporáneos? Borran la historia y aplican el esquema de Bakhtin a cualquier cosa. Por ejemplo, la carnavalización de Bakhtin en Pedro Páramo, o la carnavalización de Bakhtin en Roberto Arlt o Borges o lo que sea. Entonces, como si me permiten citar otro aforismo de Adorno, toda cosificación es un olvido. Lo que se olvida es la historia. Y entonces se procesan de manera fordista las obras literarias por esquemas teóricos. Hay un esquema ya pronto, es algo muy norteamericano, muy neoliberal. El combo de McDonald's, ¿sí? Donde uno ya tiene el Big Mac, las papas fritas, el refrigerante, ¿sí? Y eso en el campo de la literatura son los esquemas armados ready-made, como las casas prefabricadas, ¿sí? Entonces ocurre un método idealista. Hay un idealismo en crítica literaria hoy en nuestra época, que es, yo me puse a estudiar la teoría de Derrida, aprendí Derrida, entonces camino por las calles, no veo Pokémones, veo logocentrismo y falocentrismo por todas partes. Es un pensamiento que es su propia parodia. Yo conozco muy poco la teoría de Derrida y me parece que es un pensador muy profundo, pero los jóvenes derridianos piensan todo mecánicamente. Yo escuché ponencias en congresos que analizaban diarios de Colón. Entonces el barco abre el mar. Eso es falocentrismo. No, eso no es falocentrismo, eso es una estupidez humana. Si yo quiero analizar, no sé, un autor cualquiera, Cortázar, posiblemente el método de Bakhtin me resulte útil, pero yo no puedo dejar de hacer una mediación histórica y un análisis inmanente, porque la obra de Cortázar es un misterio. Yo tengo que decir, no sé, y analizarla internamente, y entonces ver allí el misterio de la obra de Cortázar. Y creo que en ese sentido no lo llamamos idealismo, pero somos idealistas en la aplicación mecánica de un método. Y los postestructuralistas que cuestionan el mecanicismo marxista al aplicar la teoría ya armada de un autor, son idealistas, son mecanicistas. Es otra forma no tan diferente del stalinismo, ¿sí? Los dos condenables, ¿sí? No sé si algo estudio, alguna cosa. A outra questão é meio que duas questões em uma, é relacionado ao conceito que você disse de totalidade do Adorno e depois o conceito de totalidade para Marx. A primeira se fôssemos pensar na forma que Adorno colocou, que é enxergar a individualização para ir à totalidade. A pessoa não acabaria ficando presa na individualização, não chegaria a uma totalidade jamais, talvez até se enganasse, acreditando que chegou a uma totalidade, mas na verdade ela só enxergou vários aspectos de uma individualização. E a outra questão é sobre enxergar a totalidade e aí focar na totalidade depois e percebendo os aspectos individuais que montam a totalidade.
Mas aí, se a gente enxergar dessa forma, não seria possível que a gente focasse numa totalidade, generalizasse essa totalidade, deixasse passar certos aspectos individuais que gerassem uma brecha para a nossa teoria da totalidade, que faria Sí. com que ela quebrasse de certa forma. Sí, yo creo que hay un malentendido frecuente en relación con la totalidad. Algunos creen que totalidad quiere decir que yo tengo que conocer todos los elementos. Y eso es humanamente imposible. Totalidad quiere decir que un mismo elemento, por ejemplo, la categoría de trabajo. Trabajo no es lo mismo en el feudalismo que en el capitalismo. Y eso no es simplemente que se trabaja de diferente manera, sino que el papel del trabajo es totalmente distinto. Si el trabajo en una sociedad feudal, por ejemplo, es una actividad social, en el capitalismo es la mediación social fundamental, que fija la situación de cada uno de nosotros dentro de la sociedad. Entonces allí la totalidad es otra. Yo voy a dar un ejemplo de un trabajo que estoy haciendo ahora. En los últimos 5 años se produjo en Argentina una explosión de literatura de horror, con mucho éxito. Eso nunca había ocurrido en Argentina, es un hecho muy actual. No hay análisis específicos generales en Argentina. Hay estudios de algunos profesores y reseñas en medios de comunicación. Y lo que hay es estudios que analizaron el boom de la literatura de horror en Estados Unidos en la década de 1970 y 1980. Varios de esos libros hablan de la relación entre horror y neoliberalismo. ¿Y qué analizan? Fenómenos superficiales del neoliberalismo. Los personajes de este romance de horror son muy egoístas. Eso es muy típico del neoliberalismo. Es un análisis muy superficial, ¿se entiende? O los personajes de este romance de horror son muy consumistas. El neoliberalismo es muy consumista. Pero eso es típico de la literatura de horror. El problema que encuentro en esos estudios es que hay que estudiar el neoliberalismo como una época, como una totalidad. Y entonces hacer una mediación entre la literatura y esa totalidad que es el neoliberalismo. La literatura de horror ni es un reflejo mecánico del neoliberalismo, ni es una revolución contra el neoliberalismo. Simplemente es la totalidad con la que dialoga. Y esa literatura hace algo parecido, porque es una mercancía, es una obra de masas, ¿sí? Es un bestseller. Algo muy parecido a lo que ocurre con la superficie del capitalismo. Expresa la esencia de la época y la mixtifica también. Y lo que habría que estudiar es cómo la literatura de horror expresa el neoliberalismo y lo mixtifica también. Y eso supone muchas diferencias y muchos niveles, ¿sí? Y en ese sentido, totalidad no es recurrir todo, no es recorrer todo, ni es seguir un único camino. El recorrido puede ser múltiple, y sobre esto Marx insiste mucho. Hay múltiples formas de abordaje, y el recorrido puede ser muy diferente. El tema es no perder de vista que un hecho aislado puede engañar y ser un fenómeno meramente aislado. Esa es la cuestión metodológica que creo que es importante. Y cada análisis es un problema, y uno empieza frecuentemente de cero, ¿sí? Así que no hay un manual que simplifique las cosas. Uno tiene que decir, no sé, a ver qué me dice esta obra, y eso es dialéctico, me parece. Sí, hay una pregunta. Sim, uma pergunta do André Oliveira, que está inscrito no curso, mas está acompanhando aqui. Ele está pedindo, por favor, se você poderia repetir as referências para a questão da tragédia antiga e tragédia moderna em Marx e Engels, na discussão com Hegel, a questão do não mais versus ainda não. Se você poderia Lo que está repetir. pidiendo es la referencia bibliográfica. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, é a referência bibliográfica, mas se você pudesse falar um pouco mais também. Bien, dicho brevemente lo que... Só completando aqui, Sim. a palavra todavia em português É é outra ainda. coisa, né? Então, é ainda. Ainda Então, não. pode ser, só para aclarar, que pode ser que alguém não tenha compreendido que não é todavia, para nós é contudo, né?
Ah, entiendo, sí. más pensativo. Há né? Sí, Aí, a ver, hay una diferencia fundamental entre Hegel y Marx. Hegel dice, la tragedia pertenece al pasado, con la organización burguesa de la sociedad, con el desarrollo del derecho, del aparato jurídico, con el sistema de las leyes. Ya no hace falta que aparezcan hombres justicieros que hacen justicia por mano propia. El mundo de los caballeros desapareció y ahora debería haber un mundo organizado de manera no trágica. ¿Dónde dice esto Hegel? En la estética, analizando la tragedia. Él decía que la tragedia es una colisión entre dos épocas y dos visiones del mundo. El héroe trágico pertenece al pasado, choca con lo nuevo y cae trágicamente, muere trágicamente, colisionando con el orden nuevo. ¿Sí? Un complemento de esto aparece en la filosofía del derecho de Hegel, donde Hegel analiza la figura de Edipo y compara la dimensión trágica de Edipo con la burocratización moderna, diciendo por qué el héroe edípico ya no podría existir en un mundo burgués. Lo que agregan Marx y Engels aparece en la correspondencia con Lassalle, está entre los materiales que podría quizás enviársele al estudiante. Son estas cartas de 1859, donde dice que hay un modelo de tragedia que Marx, que Hegel, un burgués, no conoce por las limitaciones de su pensamiento. Y es la tragedia del revolucionario, una tragedia moderna, y es la del aún no, la del ainda não. ainda não. Y es, el revolucionario tiene que enfrentarse, no tiene ninguna alternativa, tiene que combatir, pero históricamente es demasiado débil para triunfar, entonces cae trágicamente, pero no representa el pasado, sino el futuro. Es la expectativa de que haya un futuro en el que el revolucionario triunfe, pero todavía no, ainda no es posible. No sé si con esto queda un poco más claro. Não vai ser projetado. Só um comentário, né, sobre o Hegel, porque no sistema das artes, assim, tem algumas passagens que eu me lembro bem nitidamente, quando ele diz, por exemplo, que o aspecto trágico repousa exatamente em se levantarem duas forças igualmente legítimas, mas necessariamente uma delas será aniquilada, né? E aí, essa questão, por exemplo, essa crítica que que Marx e Engels levantam, né, no debate, me faz intuir uma questão também do acúmulo até ali, né? Porque mesmo nessa obra do Hegel, ele fala da tragédia moderna, em que alguns aspectos são apenas deslocados, né? Então agora a lealdade é para com o país, o rei, né? Então assim, quando ele pega Andrômaca, pega outras tragédias para analisar. Mas há uma tragédia apenas nesse horizonte europeu, que é uma tragédia da população contra o opressor, que é Fuente Overruna, e que é espanhola, e que certamente Hegel não leu, quer dizer, que inclusive não foi satisfatoriamente difundida. Até hoje ela é uma obra que ela, até nos cursos mesmo, ela é pouco abordada, né? E é a primeira, inclusive tomada como a primeira obra socialista, assim, né? na história da dramaturgia. E então assim, mas só peguei esse comentário para ressaltar que ainda assim me parece bastante visionário que Engels e Marx, no momento que estão, né, muito próximos ainda da Revolução Francesa, já percebam isso, né? Os personagens, os atores da tragédia, eles precisam ser mudados. Não se trata mais dessas grandes figuras que representam, né, interesses opostos, mas ela precisa trazer uma voz que é coletiva, lutas que são maiores, né, que dizem respeito a povos inteiros, né?
Então, realmente, e que também, de alguma maneira, e me ocorre agora, assim, não é dialoga, mas faz pensar também nas epopeias, né? Quer dizer, de alguma maneira você volta para um empreendimento de um povo e não só de um personagem, né? Sí, también es una cuestión de mucha profundidad. Lo que hay varias cosas. La primera, esta idea de que las dos tienen la misma justificación. Se debatió mucho sobre eso. Mismo porque la estética es un texto muy problemático sobre relaciones de discípulos. Y lo que se preguntaron algunos críticos es si tienen la misma justificación o si los dos tienen justificaciones, pero no la misma. ¿Por qué? Porque Hegel en varios lugares analiza a Antígona. Lo comenta en la estética, pero analiza a Antígona en la fenomenología del espíritu, con bastante detalle. ¿Sí? Y resulta claro que para Hegel no están igualmente justificados Antígona y Creonte. Y toda la simpatía de Hegel está con Antígona. Hay ciertos momentos en que Hegel está tan entusiasmado con algo que no se da cuenta de la complejidad de lo que está diciendo. ¿Sí? Y hay una marca de eso, hay un análisis que hace adorno de pasajes de Hegel, mostrando este tipo de cuestiones, ¿no? Un análisis así micrológico. Cuando Hegel en la fenomenología habla de Antígona, dice que es la criatura más maravillosa que existió sobre la Tierra. ¿Dónde existió Antígona? Es decir, está el entusiasmo que tiene por el personaje. Y Creonte aparece muy apagado en el análisis de Hegel frente a Antígona, con lo cual la justificación es un poco dudosa. ¿Sí? La segunda cuestión es, para Marx y para Engels, las dos fuerzas históricas no están igualmente justificadas. Es decir, entre los príncipes opresores y los campesinos revolucionarios no hay igual justificación, con lo cual es clara la distinción, mucho más que en Hegel. ¿Sí? Y la tercera cuestión es esta referencia a dramas anteriores. ¿Sí? Lukács analiza Cifuentes Ovejuna y el alcalde de Zalamea de Calderón como dos dramas de la rebelión popular. ¿Sí? Y lo que destaca es justamente la popularidad del teatro del siglo de oro español, que permitió esta aparición de insurrecciones, ¿sí? Que no es la revolución del siglo XIX ni la del XX, es una insurrección en las condiciones de la España de Lope de Vega y de Calderón, ¿sí? Pero son para Lukács enormes obras de época. Y el otro ejemplo que da Lukács es Shakespeare. ¿Sí? La función de las masas en Shakespeare. ¿Sí? Incluso en el caso de que a veces, como en Coriolano, aparecen muy negativas. ¿Sí? Y él decía que en la modernidad muy pocos autores consiguieron esta visión de las masas. Y él menciona muy pocos. Schiller con el Wallenstein, Pushkin y Brecht, diciendo que Brecht es uno de los pocos autores que está muy cerca de Shakespeare, o lo más cerca de Shakespeare, en cuanto al tratamiento de las masas, del teatro, ¿sí? Y de la vida popular. Pero indudablemente no es un campo de discusión de Hegel ni de Marx. ¿Sí? Es algo que le piden que haga al azar. ¿Por qué no explotó los elementos plebeyos? ¿Sí? Solo eso. Quando falou da categoria de totalidade, da particularidade, né? Pessoal, quer dizer, não é uma questão de subir da particularidade, subir para a totalidade de essência. Quer dizer, é uma relação dialética, uma espiral que você não compreende o particular sem compreender a totalidade, não compreende a totalidade sem compreender a particularidade e dialeticamente do fenômeno, da aparência do fenômeno, da essência. Então, é que você no começo começou a falar da genericidade, e que também é a genericidade, a individualidade, e só como exemplo, por exemplo, quando falou da categoria do valor.
ou do trabalho, né? Do trabalho individual, que produz, que faz, trabalho cuidado que não vem através do dinheiro, né? O porto teleológico, né? Que foi fazer uma obra de arte, né? É um trabalho. Não obrigatoriamente aquele que é uma mercadoria. Então, trabalho na individualidade e a genericidade, que é o gênero humano, o gênero social, ser social. E quando gastou um tempo bastante grande falando da categoria da totalidade, e aquela confusão totalidade com totalitarismo, né, que tem a ver com a mas não mencionou a categoria do absoluto, que eu acho que uma outra grande confusão imensa, assim, a totalidade com o absoluto, direito, né? Não acontece. O espírito absoluto, né? Pero yo no hablé de eso. Não. No. Você não. El espíritu absoluto no. Não, sim, mas as pessoas confundem muito. Sí, É isso que eu estou falando, assim, não é anti-Marx, vamos dizer assim, é um espírito absoluto, assim, mal entre Hegel e Marx. Sí. E aí tratam a totalidade como ser o absoluto, em Marx, que é uma coisa absoluta. Así, creo que es otro punto de diferencia fundamental entre Hegel y Marx. En Hegel hay un esquema progresista, tanto a nivel histórico como a nivel de la exposición. El progreso desde la conciencia cotidiana hasta el saber, y del saber al saber absoluto y a la totalización. Esto en Marx no existe. Yo sigo insistiendo. Hay elementos estéticos y dinámicos en el análisis económico, social y cultural. La sensación que tengo es que los elementos dinámicos son mucho más productivos, ¿sí? Y que Marx es mucho más dinámico que cualquier pensador dialéctico anterior, y que cuanto más dinámico es Marx, más productivo es. Y que esto se percibe mucho más claramente en el periodo del Capital, donde los elementos estáticos desaparecieron en una medida mucho mayor. Que tinha antes, né? Que tenía antes, en la década de 1840, esto aparece. El manifesto comunista. También, Sí, sí, ¿no? también en el manifiesto comunista aparece esta construcción histórica evolutiva. En el Mar del Capital hay otro esquema, es un esquema muy diferente. No piensa en términos de evolución. Y es una obra mucho más lógica, esto es un aspecto también importante. Pero sin espíritu absoluto para... Hay varios análisis de los últimos años que trabajan la comparación entre el Capital de Marx y la lógica de Hegel, ¿sí? Algo que proponía Lukács que había que hacer, pero que aún no había sido hecho, ¿sí? Y lo que se subraya siempre esto, el sujeto en Hegel, el espíritu absoluto, es en Marx el capital. El capital es el sujeto de una época específica en la historia de la humanidad. Y lo dice Marx, el capital es el sujeto y la humanidad se volvió un predicado de ese sujeto, ¿sí? Un apéndice, dice también Marx. Solo que ese sujeto no es el gran espíritu absoluto de Hegel, sino una monstruosidad que habría que destruir, ¿sí? Es decir, hay que luchar contra la ley del valor, porque es una ley que instauró al capital como sujeto, que toma decisiones a espaldas de los hombres. Esa imagen es de Marx, no es una que empleo yo para hablar de Marx, ¿sí? Así que sí, es una diferencia totalmente importante y agradezco la indicación. Uma pergunta pontual, eu perdi as outras aulas, então pode ser que já tenha sido desenvolvido, mas é sobre os manuscritos. Sim. Falando brevemente no começo, talvez eu tenha entendido errado, veja se foi isso, que havia uma diferença entre esse momento da obra do Marx para a obra posterior, né? Claro, diferença, mas uma diferença específica que seria que nesse texto, ou nesse período da primeira metade dos anos 40, ele trabalhasse com alguns construtos ideais exteriores, a partir dos quais que seriam referências, por exemplo, à superação do trabalho alienado. Então, o trabalho em geral, dos manuscritos, seria um construto externo como referência para a superação do trabalho alienado. E a genialidade mesmo, a questão do gênero humano também seria um construto externo.
É isso mesmo que você pensa? Es un poco más complicado, pero digamos la relación que yo encuentro es en buena medida así. Es decir, uno encuentra, esto lo hemos explicado a partir de algunas oposiciones que aparecen en Hegel, y que en la década de 1840 Marx retoma discutiendo Hegel. Por ejemplo, acerca de la cuestión judía, para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel, para una crítica de la filosofía del derecho de Hegel, introducción, digamos, en todos esos textos. Marx está rompiendo con muchos elementos de la filosofía de Hegel de manera totalmente correcta. Lo que yo encuentro, un ejército de lectores de Marx encuentran, es en la década de 1840 este elemento todavía muy próximo a Hegel, y es la imagen de que las relaciones en la vida cotidiana del capitalismo están invertidas y que habría que poner al idealismo y al mundo burgués de cabeza. El Marx del Capital niega absolutamente que esa sea la estructura del fetichismo y de la mixtificación, y niega totalmente que lo que haya que hacer con el capitalismo es invertir. No lo dijimos esto, pero esto tiene consecuencias inmensas a nivel de la praxis política, ¿sí? Porque con este esquema, muchos marxistas en el periodo, sobre todo stalinista, pero no solo en el stalinismo, también autores como Horkheimer decían esto, ¿sí? Autores como John Rettel, que no eran stalinistas, suponían que hay dos elementos, como cuando habla Marx de citoyen y de bourgeois, ¿sí? El mundo del bourgeois es el mundo trastornado del capitalismo, y como el capitalismo está trastornado, el citoyen fue proyectado como una idea al cielo. ¿Y qué hay que hacerlo? Bajarlo a la tierra. Sobre esta base se interpreta la teoría económica de esta manera. La producción material no está mal. Lo que está mal es la distribución. Si en lugar de distribuirse la ganancia de esta forma, se apropiaran los medios de producción, estaríamos en el socialismo. Entonces, el hardware de la sociedad, que es la producción fabril, se mantendría. Las consecuencias de estos, en toda una galería de pensadores marxistas, incluyendo Suisi y algunos pensadores serios, es terrible, porque supone que el capitalismo produjo algo que está bien, y hay una contradicción entre lo ideal del capitalismo y la realidad material. El problema del capitalismo es que contradice su propia idea con la apropiación privada. Entonces, la producción fabril podría ser pasada al socialismo, pero con un carácter público. Y lo que dice el Marx del Capital es que hay que destruir totalmente el núcleo de la producción. Y por eso dice, la esfera de la circulación del capital es la superficie, es cómo se ve el capitalismo. Y por eso, algunos socialistas dicen que un aumento del salario resuelve el problema, manteniendo la ley del valor, que es la estructura esencial del capitalismo. Que é o lassalianismo, no final das contas, também, né? ¿Cómo? O lassalianismo. Lassalle O sí, Lassalle, né? Lassalle, exacto. Él proponía esto. Proudhon supone que si se elimina el dinero, desaparece el capitalismo. La mercancía es virtuosa, el dinero es perverso. Supone no entender la estructura del capitalismo. Entonces, las mistificaciones no tienen que ver con que hay una idea buena, solo que hay que bajarla a la tierra. No, es distinto. La estructura es diferente y las mistificaciones son expresiones necesarias de una estructura que está errada. Entonces el esquema es diferente. Então, eu concordo completamente, mas eu não vejo que isso venha dos manuscritos econômico-filosóficos, nem da questão judaica, nem da introdução a Hegel. Assim, exceto que ele está muito próximo dos termos do Hegel, né? Porque ele está fazendo, inclusive, uma paródia no manuscritos dos termos do Hegel, como, por exemplo, a natureza, o corpo inorgânico do homem, né? Então, tem vários termos que se tornam uma proximidade. Mas eu realmente não consigo enxergar, assim, nenhuma categoria concreta, desenhada de trabalho em geral positiva, contra a qual estaria analisado o trabalho alienado. E nem mesmo a noção de gênero humano ali, como muito oposto ao que aparece, por exemplo, de gênero humano
restante da obra do Marx, em que, por exemplo, o Capital, você está falando agora mesmo, se torna sujeito, quer dizer, o gênero humano, ele toma a forma do capital, né? O capital se apropria da capacidade genérica humana e se opõe ao indivíduo. Eu não vejo nada disso, nada contrário a isso nos manuscritos, nenhum construto. Então, é isso que eu queria entender, como assim, se tem algum construto positivo fixo, que eu realmente não enxergo nos manuscritos. Yo pienso lo siguiente, es decir, desde que Marx comienza a estudiar el proyecto del capital en 1850, cambia cosas fundamentales de su concepción económica. Sim, isso sim, é um desenvolvimento, mas oposto, você acha que gera uma oposição de pensamento? Sí, pero quiero explicar por qué. Tá. Es decir, la impresión que yo tengo es la siguiente. Marx está rompiendo con Hegel. ¿Sí? Hicimos una reseña de la relación entre Marx y Hegel en la clase anterior. Marx comenzó odiando Hegel. Marx escribió poemas burlándose de Hegel. Luego comenzó a estudiar seriamente Hegel sin ser nunca un discípulo de Hegel. Siempre fue muy crítico. Lo que hay es un momento, sobre todo a mediados de la década de 1840, que no tiene que ver con Hegel centralmente, tiene que ver con Feuerbach. ¿Sí? Feuerbach hace una crítica de Hegel. Y Marx, en los textos de mediados de la década de 1840, tiene muchos elementos de Feuerbach, muchos. Y luego rompe con esa visión de Feuerbach. ¿Cuál es la perspectiva de Feuerbach? Que hay una inversión de sujeto y predicado. ¿Sí? Es decir, Hegel le atribuye a la historia o le atribuye al Estado las fuerzas de los seres humanos. Y esto es una inversión. Lo mismo ocurre en la religión, como la analiza Feuerbach. ¿Sí? El hombre vive en una familia imperfecta. Su vida cotidiana está mutilada. Las capacidades esenciales de la humanidad están detenidas, está contenido. Entonces proyecta aún más allá la imagen mental de una sagrada familia. Esta es la imagen que emplea Feuerbach, ¿verdad? Lo que hace Marx es variaciones con este esquema. En lugar de Dios, ¿sí? Lo comenta magníficamente Feuerbach con el análisis del Génesis. El hombre no puede nada, pero el Dios del Génesis puede todo, es un Dios creador. ¿Sí? Mientras que para el hombre empírico el trabajo es un tormento. Esto lo proyecta luego Marx en relación con el Estado. En la crítica de la filosofía del derecho de Hegel dice: el hombre no puede, el Estado puede. En Hegel el Estado es un sujeto y la humanidad es su predicado. Su primera tentativa para explicar económicamente el capitalismo es aplicar este mismo esquema feuerbachiano a la economía. Y esto ocurre en los manuscritos. Yo venero a los manuscritos, traduje los manuscritos, hice la introducción a los manuscritos. No es el capital. Falta mucha cosa para el capital. Pero ya voy a la explicación. Marx hace lo siguiente. Toma las categorías de Feuerbach, muchas categorías de Feuerbach. Esencia humana, esencia genérica, Gattungswesen, es algo que viene de Feuerbach. Gattungssein es el genérico, son términos de Feuerbach. Y la oposición entre el ser y la esencia genéricos es algo que toma de Feuerbach. ¿Cuál es el cambio que introduce Marx? El lugar que tenía el Estado en los escritos de 1843 es ocupado ahora por el dinero. El dinero es la esencia enajenada de la humanidad. Esto lo dice Marx en los manuscritos, ¿verdad? Es decir, lo que era Dios para Feuerbach, lo que era el Estado en Hegel. Es ahora que Marx lleva 5 meses estudiando economía política, es decir, hace solo 5 meses que está estudiando economía política, lo interpreta a partir de la filosofía que conoce. Si uno lee los manuscritos, hay un punto en el que Marx deja de hablar economía y empieza a comentar la fenomenología de Hegel. Y lo que quiere es un manuscrito, y está aprendiendo Marx, es colocar a Adam Smith y a Ricardo comparándolo con Hegel. Y dice, Marx dice, Hegel está
en el punto de los economistas clásicos porque comprendió que el trabajo es la esencia probatoria del ser humano. El Marx del Capital jamás diría eso, porque piensa el trabajo en otros términos. Es decir, el Marx de 1844 todavía piensa las contradicciones del capitalismo contraponiéndolo con una categoría no histórica de trabajo, que él define de esta manera: objetivación de la esencia genérica del hombre y de las capacidades esenciales del hombre. Ese concepto no tiene historia, ese concepto es eterno. Lo que es condicionado es el trabajo en el capitalismo. Lo que hace Marx en el Capital es un método distinto. Todas las categorías son inmanentes al capitalismo y no existe una categoría externa, a tal punto que cuando Marx habla de trabajo en general, dice que es una de esas categorías vacías que usan los economistas, porque hacen dos cosas: o bien generalizan el trabajo bajo el capitalismo, diciendo que es el trabajo en general, ¿sí? O bien hablan de algo muy vago, como el metabolismo de la sociedad con la naturaleza, que es una condición eterna del hombre. Punto. Es todo lo que dice Marx en el Capital. Es un concepto bien diferente, porque el Marx del Capital es históricamente mucho más radical. No tiene ese elemento feuerbachiano de las esencias, que son eternas, que no son históricas, ¿sí? El hombre de cualquier época, para el Marx de 1844, considera que el trabajo es la objetivación de la esencia genérica. Yo considero que es muy poca cosa, pero Marx posteriormente también, porque no vuelve sobre eso, ¿sí? Eso es lo que trato de explicar. Es algo que yo mencionaba, Adorno decía que los estudiantes de filosofía señalan con el dedo los errores de Hegel, pero no son Hegel, yo no soy Marx. A mí, si yo tengo que comparar el Capital con los manuscritos, hay un universo de diferencias. Y yo creo que el Marx del Capital tiene infinita riqueza más que el Marx de los manuscritos. Y que es complejo decir que Marx dijo siempre lo mismo, porque no dijo siempre lo mismo. E não digo que estés dizendo isso. Não, acho que é um revolver gigante, mas eu não sei, eu ainda acho que essa ideia da objetivação da essência humana e do metabolismo do ser humano com a natureza é uma diferença de termo, mas não tem uma consequência tão grande. Claro, tem a diferença de compreender o que é o processo do trabalho, nas vários momentos históricos, gigantesco. E a economia política, o próprio desenvolvimento do capital, não tinha isso. No caso dos cadernos de Paris, ainda é muito, né, está falando um pouco de salário, mas ainda é muito incipiente. Eu entendo isso, mas não como uma oposição, assim como se essa objetivação da essência humana fosse algo totalizante, assim, fixo. Eu acho que é simplesmente o que ele está querendo dizer existem capacidades humanas, elas são objetivadas na natureza. Não é tão diferente do que dizer o metabolismo do homem com a natureza. Então, eu queria falar essa questão do trabalho em geral, né, assim, essa noção do trabalho em geral, que eu acho que se mantém, porque ele tem que distinguir o trabalho do capitalismo do trabalho em geral. Eu acho que isso se mantém no capital, essa diferenciação, justamente na crítica aos economistas políticos que identificam trabalho com trabalho sobre o capital. Eu acho que, eu não sei, eu não sinto uma diferença tão radical. No entendimento econômico, com certeza, o dinheiro. Agora, por exemplo, o dinheiro está no lugar do Estado. Eu não sei, porque na sequência ele escreve a questão judaica, em que ele trata do Estado de uma maneira já muito próxima, por exemplo, do que ele vai tratar no final da vida, naquele texto sobre contra os laçalianos, como chama? El programa de Gotha justamente es el ejemplo, para mí sería el ejemplo que contradice totalmente eso, justamente eso. La crítica del programa de Gotha es exactamente la prueba contraria. É mesmo? Nossa, eu vejo tanta proximidade entre a questão judaica e lo que dice es que los lasallanos tienen, como los burgueses, razones muy profundas para eternizar el concepto de trabajo. Porque del conocimiento, es más o menos lo que dice Marx, del condicionamiento natural de ese concepto de trabajo se deduce que los trabajadores tienen que ser en cualquier estado social explotados por las condiciones laborales objetivas. Es decir, exactamente lo que está diciendo es que un error, porque ahí los lasallanos decían, el trabajo es fuente de toda riqueza. Esto lo hubiera dicho Marx en 1840, ¿sí? Y Marx en la crítica con los lasallanos dice, esto no, el trabajo no es la fuente de toda riqueza, claramente. Es decir,
entiendo que tenemos una diferencia y posiblemente yo esté errado, pero la idea que yo tengo es que en la década de 1840 aparecen muchos de estos elementos invariantes que son y que tienen una gran presencia y que esto prácticamente no aparece en el Capital. Es decir, que el Marx del Capital es mucho más historicista, de una forma muy radical, y que eso tiene que ver con alejarse cada vez más de Feuerbach y de Hegel y con hacer un estudio mucho más consecuente en ese aspecto. Y creo que los manuscritos son un gran texto, no son el Capital, faltan muchas cosas del Capital. Y que alienación en los manuscritos y fetichismo y mistificación en el Capital son dos cosas diferentes. ¿Sí? Pero son temas complejos. Miguel, agora acho que não dá para responder, mas se você Sim. puder falar na segunda parte um pouco sobre as consequências disso, por exemplo, na análise do Lukács. Na análise, né, se você puder fazer uma relação, Sim, claro. porque a gente sabe a importância da leitura dos manuscritos na obra, e como é que fica isso aí, se você puder falar. Claro, sim, podemos falar. Tá, bom, obrigada. Obrigada, Miguel.